Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación del mensaje de esta hora, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea su nombre. Padre, en esta hora imploramos su Santo Espíritu que nos acompañe en esta programación. También una bendición muy especial por aquellos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra, Padre. Amén. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Gracias una vez más, hermanos radioyentes, por la oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos. El programa de esta hora es un programa muy importante, pero por favor no estén pendientes, mantengan papel y lápiz a la mano para que así ustedes puedan anotar cada uno de estos textos bíblicos que siempre traemos a colación. Queremos enviar un saludo a cada uno de ustedes. Gracias por su fiel sintonía. Vamos a traer de nuevo, de lleno, a nuestro programa el versículo lema que siempre usamos, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 4 hasta el 6, que nos dicen: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Hermano Frank, yo sé que estos programas tal vez suenan un poco fuertes para muchas personas que nos están escuchando cada semana, pero nosotros traemos palabra de Dios y no queremos agradar a los hombres, sino a Dios. Amén. Como dice este versículo 4 de Primera Tesalonicenses 2. Dice el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y acordémonos, amigos oyentes, que estamos en dos potencias en este mundo que están en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra, con todo engaño de injusticia sobre los que perecen. Y él usa todo agentes disponibles a fin de prevenir que las almas vengan a la luz. Muy interesante ese pensamiento, hermano Frank, y como siempre lo hacemos a través de este programa radial, vamos a hablar de salud y temperancia. Y salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabacos y drogas. Hermano John, vamos a continuar con los principios generales para conservar la buena salud. Vamos por la parte número 3. Así es. Pero antes vamos a citar un versículo que hemos utilizado, que es tercera de Juan 2. Nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor se interesa, hermano John, en nuestra salud. Amén, así es. Principio número 7. 1 o 2 veces por semana descanse de cocinar y coma solamente fruta fresca en sus 3 comidas. Un ayuno de frutas es el mejor remedio en todo tipo de enfermedades. Su organismo necesita descansar. Usted dormirá mejor y su claridad mental aumentará. Muy importante ese principio. El principio número 8, como usted lo acaba de mencionar, principios generales para conservar la buena salud, es: no se acueste después de comer. ¿Escucharon bien, amigos radioyentes? Lo más aconsejable es una caminata suave. Muchas víctimas de infartos cardíacos o trombosis cerebrales a menudo habían consumido comidas suculentas pocas horas antes de dormir. Muchas murieron pocos segundos después de levantarse de una siesta después de una comida pesada. Y es por eso, hermano
Frank, que nosotros en el programa anterior, usted recordará, hablamos de por qué es tan peligroso y tan inapropiado el comer a altas horas de la noche. Ahí está, mis queridos hermanos radioyentes. En la autopsia se han encontrado partículas de tamaño significativo en los vasos coronarios que fácilmente pudieron haber precipitado el infarto. ¿Cuál sería el principio número 9, hermano Frank? Haga ejercicio al aire libre cada día. Camine al aire libre con pasos enérgicos y los hombros echados hacia atrás. Camine de media hora a 1 hora diaria, muy importante. Otros ejercicios, hermano John, muy provechosos para la salud, sugerimos que son la natación y el ciclismo, y etcétera. Así mismo Lo que es usar bicicletas en el gimnasio o fuera al aire libre. Amén, así Bien, es. hermano John, sin más preámbulo, estos fueron los minutos de salud. Entremos a lo que es el tema para hoy. La experiencia del lugar santísimo. Un tema muy importante para el día de hoy. Y vamos a citar el versículo que hemos estado utilizando en los programas anteriores, ya que hay una relación directa con lo que es la purificación del santuario y demás. Daniel capítulo 8, versículo 14 nos dice, y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel capítulo 8, versículo 14. Así es, en nuestro programa pasado, usted recordará, amigos radioyentes, estuvimos hablando acerca del juicio investigador y la purificación del santuario. Si ustedes desean obtener una copia de ese tema, con mucho gusto nosotros se la enviamos a vuelta de correo sin costo alguno. Simplemente usted tiene que escribirnos o llamarnos. Daremos nuestra dirección postal y nuestros números de teléfono casi al final del programa. Así que estén pendientes, tengan papel y lápiz a la mano para que así ustedes lo puedan anotar. A la luz de las escrituras, hermano Frank, pudimos ver que la obra de la purificación del santuario comenzó al final del período profético revelado en Daniel 8:14, como usted lo acaba de leer, o sea, al final de la supremacía del poder del cuerno pequeño. También pudimos ver que solo hay un sumo sacerdote en el cielo que está borrando o quitando nuestros pecados del santuario celestial. Por lo tanto, solo a él, escuchen bien, solo a él, a Cristo, tenemos que ir y pedir perdón por nuestros pecados. Pero desafortunadamente, hermano Frank, tal y como lo enseñaba la profecía bíblica, Roma papal, como mencionamos en el programa anterior, sigue enseñando al mundo que debemos ir y confesar nuestros pecados a un sacerdote aquí en la tierra. Esa interpretación errónea de las Sagradas Escrituras echan por tierra la verdad del santuario, tal y como estaba profetizado por el profeta Daniel, porque todo esto es una profecía bíblica. Daniel lo profetizó en Daniel capítulo 8 y el versículo 11, hablando de ese cuerno pequeño, o sea, del poder papal. Dice lo siguiente, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Hermano López, hermano John, ¿por qué no repetimos ese audio que pusimos en la programación pasada en cuanto a la posición de Roma y la opinión del Papa Francisco? ¿Tenemos por ahí ese material? Exactamente, en cuanto a quién nosotros, según el Papa Francisco, debemos ir y pedir perdón o confesar nuestros pecados. Escuchemos pues ese audio, presten mucha atención por favor. La confesión que se realiza de forma personal y privada no debe hacernos olvidar su carácter eclesial. En la comunidad cristiana es donde se hace presente el Espíritu Santo que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los hermanos en un solo corazón en Jesucristo. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente, es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia. Hermano Frank, yo creo que nosotros no estamos exagerando, tal y como le decía el profeta Daniel,
en el versículo que acabamos de mencionar, Daniel capítulo 8 y el versículo 11. Iba a echar por tierra la verdad del santuario. Este señor, o sea, el Papa Francisco, dijo que no basta pedir perdón al Señor interiormente, es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano y que representa a Dios y a la iglesia. ¿Qué usted cree en cuanto a eso, hermano Frank? Echando por tierra el santuario. Exactamente. Podemos darnos cuenta, hermano Frank, que la Biblia es específica y es por eso que nos hemos preocupado por presentar estos programas. Hermanos radioyentes, nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad en San Juan 8:32, y la verdad os hará libre. La palabra de Dios es la verdad. Amén. Vamos a seguir con lo que es la verdad sobre el santuario, el lugar santísimo. Y hoy vamos a hablar de una forma más definida, hermano John, acerca de la experiencia del lugar santísimo y cuál debe ser nuestra actitud ante tan importante obra que se está llevando a cabo por nuestro gran y único sumo sacerdote, Cristo Jesús. Veamos la purificación del santuario terrenal como una base, hermano John, para entender exactamente lo que está pasando en el cielo. Así es. En el servicio típico del santuario terrenal, ¿dónde se llevaba a cabo la obra de purificación del santuario? Bueno, según Levítico capítulo 16, versículos 15 y 16 nos dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Así que se hacían dos cosas, hermano Frank, en ese famoso día de la purificación del santuario que hoy por hoy conocemos como el famoso día del Yom Kippur, que muchos judíos todavía hoy celebran. Ese es el día más solemne del calendario hebreo. Dos cosas se hacían en ese día de la expiación cuando estaba el santuario terrenal en el desierto en días de Moisés y el pueblo de Israel. Una pregunta, hermano John, ¿cuál debía ser la actitud del pueblo de Israel durante la hora tan solemne de lo que es la purificación del santuario? Exacto, porque se purificaba tanto el santuario como los pecados de Israel. Interesante, que es exactamente lo mismo que está haciendo nuestro gran sumo sacerdote hoy en el santuario celestial. El libro de Levíticos, capítulo 23, versículos 27 y 28 nos dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. O sea que había un arrepentimiento y un abandono del pecado en ese día tan glorioso. Algo bien solemne. Y ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Amén. ¿Dónde quedaban registrados los pecados cuando el pecador traía su ofrenda por el pecado? Estamos sentando bases en cuanto al santuario terrenal para que podamos entender la obra que se está llevando a cabo en el santuario celestial. Amén. El verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Bueno, contestando esa pregunta, esa respuesta se encuentra en el libro de Levítico, allí mismo, el capítulo 4, versículo 2 y versículos del 4 hasta el 7, que nos dice, habla a los hijos de Israel y diles, o sea, le está diciendo Jehová a Moisés, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, traerá el becerro, o sea, traía un animalito, ¿verdad?, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, o sea, la puerta del santuario terrenal, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. O sea, el pecador, hermano Fran, ponía la mano sobre la cabeza del animal, confesaba sus pecados y después dice, y lo degollará delante de Jehová. Es muy importante porque el pecador mismo era el que mataba al animal, no era el sacerdote. ¿Por qué, hermanos radioyentes? Porque fueron nuestros pecados los que
mataron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Dice el versículo 6 de Levítico capítulo 4, diría el versículo 5, y el sacerdote ungido, fíjese bien qué hacía el sacerdote, tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, o sea que entraba al lugar santo del santuario con esa sangre, hermano Fran, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Versículo 7 de Levítico 4, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que se encontraba en el atrio, por supuesto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, hermano Fran, muchas personas cuando leen estos textos en Levítico dicen, yo no entiendo nada, y a veces no les gusta leer el libro de Levítico, porque leen sangre, sacrificios, muerte de animales, pero estos textos que estamos leyendo son muy significativos, porque simbólicamente hablando, el sacerdote llevaba el pecado de ese pecador y lo colocaba en el santuario, lo colocaba en los cuernos del altar del incienso y rociaba con su dedo allí 7 veces delante de Jehová. O sea que simbólicamente hablando, ese pecado quedaba dentro del santuario. Registrado. Por eso es que una vez al año se purificaba el santuario de todos esos pecados, que es exactamente lo que está haciendo ahora mismo nuestro gran sumo sacerdote en la obra del juicio investigador. ¿A qué apuntaba todo esto que se hacía en el santuario terrenal? Hebreos capítulo 9, versículos 22 y 23 nos dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea que en el cielo se está purificando un santuario también, pero con un mejor sacrificio que estos. O sea, los sacrificios terrenales eran animalitos, eran becerros, eran corderos. Pero ahora mismo en el cielo ya no se están matando corderos, amigos radioyentes. Se está haciendo un sacrificio mejores que estos, dice el apóstol. Con el verdadero cordero. El verdadero cordero de Dios, Cristo Jesús. Gloria Amén. sea al Señor. Vamos a hablar un poco entonces, hermano Fran, acerca de la purificación del santuario en el cielo, porque este es prácticamente el meollo de este estudio en esta hora. ¿Qué oyó el profeta Daniel, amigos radioyentes? Vamos a ver qué nos dice Daniel capítulo 8 y el versículo 13. Dice así, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? O sea que Daniel oyó esa pregunta, ¿hasta cuándo iba el cuerno pequeño a pisotear las grandes verdades del santuario, hermano Frank? Bueno, ¿cuál fue la respuesta que recibió Daniel? Daniel capítulo 8, versículo 14 nos dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Amén. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, como lo acabamos de leer, hermano Frank, en el libro de Levítico, capítulo 4, versículos 2, del 4 hasta el 7. Asimismo, o así también, en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepientan son puestos por fe sobre Cristo. Qué maravilloso eso, hermano Frank. Y transferidos, de hecho, al santuario celestial. Y así como en la purificación típica de lo terrenal, se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado el santuario terrenal, por supuesto, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo, hermano Frank. Pero antes, hermano John, de esto puede cumplir, tiene que haber una obra como de examinarse los registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Así es. Esta obra debe realizarse antes que venga Cristo para redimir a su pueblo. Pues cuando Él venga, viene ya con su galardón,
que está con él, para otorgar a cada uno la recompensa y cada uno según haya sido su obra. Así es, por eso que la verdad del santuario es muy hermosa, porque nosotros necesitamos entenderla. En ella encontramos las verdaderas doctrinas para este tiempo del fin. Y el orden que lleva. Así mismo es. ¿Por qué era tan esencial o tan especial, diríamos, para el pueblo de Israel el día de la expiación, el famoso Yom Kippur, hermano Frank? Bueno, en Levítico capítulo 16, versículos 29 y 30 responden esa pregunta. Dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, o sea, en el famoso mes de Tishri, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. O sea, el pueblo tenía que estar arrepintiéndose de sus pecados. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Versículo 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. O sea, hermano John, era una obra muy solemne, donde todo hombre había de afligir sus almas mientras la obra de expiación seguía adelante. Todos los negocios, así como usted ha dicho, eran puestos a un lado, y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios, en oración, en ayuno y profundo escudriñamiento del corazón. Así mismo es, y ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. Por eso es que Satanás quiere desviar la mente del ser humano, precisamente esa obra maravillosa que se está llevando a cabo en el santuario celestial, y quiere bombardearnos con un sinnúmero de entretenimientos y de las cosas de este mundo para que nosotros quitemos la mirada del santuario celestial, de la solemnidad que se está ocurriendo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote, hermano John, en el día de la expiación? Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7 nos dice: así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, o sea, en el lugar santo. Pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea que cuando entraba al lugar santísimo, también entraba con sangre. Claro. Cristo está en el lugar santísimo del santuario celestial, pero tal vez ya no con sangre de animales, como decía el apóstol Pablo, su propia sangre, sino con su propio sacrificio. Amén. Que ofreció por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Una vez al año, como usted lo acaba de leer en Hebreos 9, 6 y 7, cuando el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, debía abrir el velo que separaba los dos departamentos. Si el velo era descorrido, otro día que no fuera el día de la expiación, amigos radioyentes, el sumo sacerdote moría. El día de la expiación o juicio investigador no debía tomar lugar sino hasta el fin de los 2300 años o tardes y mañanas, de acuerdo a Daniel capítulo 8 y el versículo 14. Hermano Frank, ¿qué sucedió cuando Cristo murió en la cruz? Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51 nos dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿De qué velo está hablando allí esos textos de Mateo 27, 50 y 51, amigos radioyentes? Muy buena pregunta, hermano John. Así mismo es, el libro de Éxodo aclara esa pregunta, porque había un velo que separaba el lugar santo del Santísimo, el velo que tenía acceso al lugar santísimo. En el momento que el Cordero fue sacrificado. Exactamente, ese velo se rasgó, como usted leyó, de arriba abajo, hermano Frank. Noten como dice el libro de Éxodo capítulo 26, hablando de ese velo, versículos 31 al 33 nos dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, o sea, de 4 colores. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Versículo 33 de Éxodo 26. Y pondrás el velo
debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Hermano Fran, en otras palabras, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario por nosotros, se rompió el velo, ese velo que hacía separación del lugar santo al santísimo. Y al abrirse ese velo, o al romperse ese velo, o al rasgarse ese velo, quedó abierto el lugar santísimo. Se vio el arca, algo que nadie podía ver, ni el sumo sacerdote, ni tampoco el pecador, ni nadie podía ver excepto el sumo sacerdote en el famoso día de la expiación. ¿Qué quería enseñar la Biblia, hermano Frank? ¿Qué enseñaba la palabra de Dios con esto? Que ya no había necesidad de más sacrificios. Ya habían terminado los sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque ya el sumo sacerdote, Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué vio Juan el revelador en la séptima trompeta? Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 nos dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿En qué momento iba a comenzar ese reino? Hermanos radioyentes, la Biblia tiene la respuesta a todas esas interrogantes. Daniel capítulo 7, versículos 12 y 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, dice el profeta Daniel, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, ahí está, gloria y reino, como usted lo acaba de leer en Apocalipsis 11:15, hermano Fran. Él reinará por los siglos de los siglos, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. O sea que Cristo recibe el reino cuando llega hasta donde está el anciano de días. Bien, una pregunta, hermano John. ¿Cómo estarían las naciones en el tiempo cuando fue abierto el templo en el cielo? Apocalipsis capítulo 11, versículos 18 y 19 nos dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen en tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Hermosas palabras. Las naciones estaban airadas cuando comienza la obra del juicio investigador, cuando se abre en el cielo el templo de Dios, hermano Fran, y se ve el arca de su pacto una vez más. ¿Y cuándo se abría ese velo? ¿Cuándo se abría esa puerta de acceso que daba al lugar santísimo, hermanos radioyentes? Solamente un día en el año, en el calendario hebreo, cuando estaba el santuario terrenal en esta tierra, el famoso día de la expiación o del juicio de purificación del santuario. ¿Y qué más vio Juan en visión también, hermano John? Apocalipsis capítulo 15, versículo 5 nos dice en relación a esto: después de estas cosas miré, y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. O sea que Juan ve el segundo departamento del templo en el cielo que se abre. Se le conoce el tabernáculo del testimonio porque allí se encontraba el arca del testimonio, amigos radioyentes. Se abre para que Jesús concluya el plan de la salvación y comience la obra de purificación del santuario. Amén. Versículo 21 de Éxodo 25, noten cómo dice, Éxodo 25, 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Y cuál es ese testimonio, hermanos radioyentes? Éxodo capítulo 31 y el versículo 18 nos dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Ahí está, tablas de piedra
escritas con el dedo de Dios. Hermano Fran, ¿qué se encontraba dentro del arca? Se encontraba el testimonio, la ley moral de Dios. Amén. Que es la base del gobierno de Dios, como hemos estado diciendo o enseñando en programas anteriores. En otras palabras, esa ley original se encuentra precisamente en el reino de los cielos, en el lugar santísimo, en el arca del pacto que vio Juan allí en Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 5. Esa ley moral, hermano Frank, que el mundo hoy está despreciando y que está pisoteando, y que el mundo cristiano también está enseñando que no se debe obedecer. Esa ley moral sigue allí en esa arca, en el santuario celestial, y por ella vamos a ser juzgados cada uno de nosotros, como decíamos en el programa anterior, que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Amén. ¿Qué tomaba lugar 10 días antes? Escuchen bien, hermanos, amigos oyentes. 10 días antes del día de expiación o el día de juicio. Levíticos 23, capítulos 24 y 27 nos dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Había como un anuncio, hermano John, antes del día de expiación. En el primer día de ese mes séptimo, o sea, ese famoso mes de Tishri, antes, 10 días antes del día de la expiación, se empezaban a tocar trompetas, o sea, era la fiesta de las trompetas. Como una advertencia. Exactamente. Hoy por hoy, hermanos radioyentes, no se escuchan esas trompetas. ¿Por qué, hermano Fran? Porque muchas personas hoy dicen, estos temas no se escuchan en mi iglesia. Yo voy a mi iglesia y el pastor no nos enseña nada de esto. Yo ni sabía que se estaba llevando un juicio investigador ahora mismo en el santuario celestial. Y es por eso, hermano Frank, que nosotros estamos dándole un sonido seguro a la trompeta. Amén. Estamos anunciando que viene un juicio, hermanos radioyentes, que debemos prepararnos, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y qué es pecado? Primera de Juan 3:4, transgresión de la ley de Dios. O sea, tenemos que dejar de transgredir esa ley. Y no podemos estar pendientes de las cosas de este mundo, ¿verdad? ¿Qué llamado solemne hace el período a la iglesia de Filadelfia, hermano John? Algo que tampoco se habla muy poco en el mundo cristiano. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Escuchen bien, una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. El periodo de la iglesia de Filadelfia abarcó desde 1833 a 1844. Entre ese periodo aparecen aquellos 10 días o 10 años de advertencia. Ahí está. 10 días antes del famoso día de la expiación se tocaban las trompetas, hermano Fran. Jesús estaba diciendo que abriría una puerta en el cielo que conduciría al lugar santísimo. Amén. Por la fe, el pueblo de Dios, óigalo bien, debía entrar por esa puerta y saber la obra o conocer la obra que estaba haciendo nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial. Es la invitación que nos hace el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, hermano John. Adelante. Él dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo Amén. Jesús, Gloria por a el Dios. camino nuevo y vivo, el que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Gloria a Dios. Está O sea, claro. hermano Frank, que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y se rompe ese velo de arriba abajo, nos da libre acceso a nosotros. Fíjense bien qué privilegio, hermanos radioyentes. En el lugar santísimo del santuario terrenal se encontraba el arca del pacto. Y sobre el arca del pacto, como dijimos en programas anteriores, lo que cubría esa arca o ese cofre era el propiciatorio, o sea, era la tapa del propiciatorio. Sobre esa tapa del propiciatorio habían 2 querubines que estaban en forma de adoración.
mirando hacia abajo, o sea, mirando hacia la ley moral que estaba contenida dentro de esa arca. Hermano Frank, en medio de esos dos querubines se manifestaba la Shekinah, o la presencia o la gloria de Jehová en el santuario terrenal. O sea, esa arca del pacto, esa tapa del propiciatorio representaba, ¿qué cosa? El trono de Dios. Amén. Que cuya base es su santa y bendita ley. El trono de Dios, Juan lo ve en el capítulo 4 y en el capítulo 5, ve la adoración de Dios en el cielo y ve un trono. Ustedes lo pueden leer, hermanos radioyentes, tal vez por falta de tiempo no lo podemos leer, pero lo vamos a hablar en programas posteriores. Y alrededor de ese trono hay millones y millones de ángeles que adoran a Jehová. Hermano Fran, la Biblia dice que Hebreos 10, 19 y 20 dice que nosotros por la sangre de Cristo y por la muerte de Cristo Jesús en la cruz de Calvario, ya nosotros tenemos libre acceso. ¡Qué maravilloso! Esa puerta está abierta. Esa puerta está abierta hasta el mismo trono de Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. ¿Y qué ve el profeta Daniel que es paralelo con lo que vio Juan, hermano John? Porque esto es tremendo. Un periodo totalmente diferente de tiempo. Así es. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 nos dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Dios va a usar una norma de juicio. ¿Cuál va a ser esa norma, hermano Frank, que Dios va a usar para juzgar a todos los seres humanos? Ya lo hemos mencionado antes, hermano John, pero vamos a citar algunos versículos. Por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículos 12, 13 y 16, nos dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahí está. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. O sea, Pablo estaba claro. Pablo no podía contradecir lo que decía Santiago, ni Santiago podía contradecir lo que decía el apóstol Pablo, ni tampoco lo que dice Juan, ni lo que vio Juan en el libro de Apocalipsis. Dice claramente que por la ley vamos a ser juzgados cada uno de nosotros. O sea, la norma de juicio es la santa ley de Dios. Bueno, usted mencionó Santiago. Si vamos a Santiago capítulo 2, versículo 12, nos dice: así hablad y así hacéis, como lo que habéis ser juzgado por la ley de la libertad. Exactamente, Santiago 2:12. ¿Qué otra verdad enseña el apóstol Pedro? Porque el apóstol Pedro es parte de este mensaje también. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Amigos radioyentes, esperamos de que ustedes estén anotando cada uno de estos textos, por favor. Repetimos, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17 nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? O sea, hermano Frank, que el juicio ha de comenzar primero por aquellos que profesaron alguna vez ser cristianos. ¿Qué enseña también Juan, hermano John, concerniente a esta gran verdad? Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2 nos dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Ahí está, la iglesia. Y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo mida, porque ha sido entregados a los gentiles. O sea, los no cristianos. Ahí está, o sea, la Biblia no se puede contradecir, hermano Fran. Pedro decía que el juicio comienza primero por la casa de Dios. Y Juan está diciendo que Dios le dijo que tomara una caña y midiera el templo de Dios y a los que adoran en él. Si están adorando es porque son profesos cristianos, ¿estamos de acuerdo? Porque son creyentes. Pero dice, a los gentiles no los midas, déjalos aparte. O sea, el juicio por los no cristianos va a ser un juicio aparte, que de eso vamos a estar hablando en programas posteriores, diríamos. La palabra en griego para mide, porque dice
mide el templo de Dios, es metreo, que significa medir, evaluar en medida o grado de acuerdo a la concordancia Strong's, la página 54, hermano Frank. O sea que el gran juicio se ha estado llevando a cabo desde hace algún tiempo y muchas personas hoy por hoy no se están dando cuenta de eso. Ahora el Señor nos dice a nosotros, mide el templo y a los que adoran en él. Mientras recorremos las calles haciendo nuestros negocios, amigos radioyentes, recordemos que Dios nos está midiendo. Mientras desempeñamos nuestros deberes en el hogar, mientras conversamos con nuestros amigos tal vez, Dios nos está midiendo. Recordemos que nuestras palabras y acciones están siendo fotografiadas fielmente en los libros del cielo, así como el artista reproduce el rostro en la placa pulida o en el lienzo, vamos a decirlo así, hermano Frank. O sea que todo va quedando registrado, hermano John. Exacto, en esos 3 libros que mencionamos en el programa anterior. Y de acuerdo con esa obra de medir que usted acaba de decir, nuestros caracteres que están haciendo ahora mismo nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo, hacemos una pregunta: ¿cuál debe ser la medida de todo creyente que todo creyente debemos alcanzar? Efesios capítulo 4 versículo 13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Amén. Así que tenemos que alcanzar una medida. ¿Cuál es esa medida, amigos radioyentes? Cristo Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que tener puestos nuestros ojos en el sumo sacerdote, porque solo a él tenemos que imitar. Mateo capítulo 5, versículo 48 nos dice lo siguiente, amigos radioyentes: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que el cristiano que verá un día a Cristo debe ser, ¿qué cosa? Perfecto. Podemos encontrar esa palabra en griego de perfecto que es teleios, que significa completo en carácter, hermano John, alcanzar madurez, perfecto. Viene de la palabra en griega telos, que significa terminar, completar, acabar, satisfacer, terminar, concluir, terminación, según la concordancia Strong número 5046, 5056 en la página 85. Muy importante esa terminología que da la Biblia en griego para la palabra perfecto, porque muchas personas hoy, hermano Fran, yo sé que están diciendo nadie puede ser perfecto. Y enseñan inclusive de que nunca vamos a alcanzar la perfección, pero dice Jesús: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, en Mateo 5:48. Y también el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8, hermano John, él menciona esto también: he peleado de su propio testimonio la buena batalla, he acabado, o sea, teleo, ahí está, la carrera, he aguardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que amen su venida. O sea que el apóstol Pablo alcanzó esa perfección, esa estatura en Cristo Jesús, porque digo, he acabado, teleo, la carrera. Como decíamos, la palabra en griego para perfecto. Qué maravilloso es esto, hermano Fran. Muchas personas hoy piensan que eso es un imposible. Segunda de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 6, hablando allí mismo, el apóstol Pablo nos dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que nuestra obediencia, ¿cómo debe ser, hermano Fran? Una obediencia perfecta. ¿Estamos de acuerdo? De Cristo Jesús. Así es. ¿Cómo debe estar la iglesia de Cristo cuando haya terminado la obra de purificación del santuario? Muy buena pregunta. Es una pregunta muy importante. Primera de Colosenses capítulo 1, versículo 28 nos dice: a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Interesante, o sea que todo ser humano tendrá que ser presentado perfecto ¿ante quién? Ante Cristo, hermanos radioyentes. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 14 nos dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará
juntamente con vosotros. ¿Y cómo nos va a presentar, hermano Fran? Ya usted lo leyó en Colosenses 1:28, nos va a presentar perfectos. O sea, hermanos radioyentes, que antes de nosotros ser llamados al descanso, si es que tenemos que ir al descanso antes de que Cristo venga, tenemos que ser perfectos, tenemos que haber alcanzado la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Tenemos que haber obtenido y reflejado ese carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Usted tenía otro texto por allí, sí, hermano Fran. Efesios capítulo 5 y versículo 27 nos dice a fin de presentarse, o sea, la iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que esa es la iglesia que Cristo viene a buscar a esta tierra. Colosenses capítulo 1 y el versículo 22, amigos radioyentes, nos dice lo siguiente: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y preservarnos sin mancha delante de su gloria. Presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea que cuando Cristo venga, hermano Fran, Cristo nos va a presentar ante el mundo, ante los ángeles del Señor, como seres humanos que fuimos redimidos, rescatados de la maldición del pecado. O sea, transformados completamente en una naturaleza pura y santa. Qué maravilloso va a ser eso. Y es triste, hermano John, que hoy en día en el mundo cristiano se dice que no se puede llegar a esa perfección. Así mismo es. Bueno. O sea, cuando ustedes escuchen ese tipo de mensajes en sus iglesias, amigos radioyentes, ese mensaje está echando por tierra la verdad del santuario. Es un mensaje falso que no debe ser escuchado. ¿Qué llamado hizo el apóstol Pedro que es de suma importancia para nosotros hoy? Bien, Hechos capítulo 3, versículo 19 nos dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermano Fran, hoy se habla mucho del perdón del pecado, pero nunca se habla del borrar los pecados, que eso es lo que quiere hacer hoy el Señor. ¿Qué significa borrar el pecado, amigo radioyente? Borrar el pecado es cuando ustedes y nosotros que hablamos detrás de estos micrófonos obtenemos la victoria absoluta sobre nuestros pecados. Alabado sea el Señor, ¿verdad? ¿Cómo se ha de dar el mensaje final de Dios? Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 nos dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. ¿Qué obra importante, hermano Fran, está realizando Cristo en el santuario celestial y qué lección importante necesitamos extraer del lugar santísimo? Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 26 nos dicen: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esa es la obra que está haciendo Jesús. Se está presentando por nosotros ante Dios. Sigue diciendo el versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. O sea, hermano Fran, Cristo está haciendo dos cosas ahora mismo en el santuario celestial. Se está presentando por nosotros ante Dios, número uno, y está quitando el pecado de su iglesia aquí en esta tierra, número dos. Amén. ¿Qué tres cosas estaban contenidas en el arca que se hallaba en el lugar santísimo? Hebreos capítulo 9, versículo 3 y 4 nos dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón y la tabla del pacto. O sea, tres cosas, ¿verdad? Exacto. Exactamente. El maná, la vara de Aarón
y la tabla del pacto. ¿Por qué, hermanos radioyentes, habían estas tres cosas dentro del arca? Bueno, la ley de Dios representa obediencia perfecta, o sea, Amén. no pecado. Amén. Ya que el pecado es transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 de Juan 3:4, el pecador reconoce que ha violado algún principio de ese espejo moral y confiesa su pecado, se arrepiente de él y comienza una vida de obediencia a sus preceptos para no volver a caer más en pecado, hermano Fran. El salmista David así lo dice en el Salmo 37:31. La ley de su Dios está en su corazón. ¿Dónde está? En su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Y Salmo 119:11 también nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está, mis hermanos radioyentes. También estaba en el arca del pacto, o sea, en el que se encontraba en el lugar santísimo, la vara de Aarón que reverdeció y dio fruto. Una vez que el pecador reconoce que ha violado y se ha arrepentido de sus pecados, o sea, que ha violado la ley y se ha arrepentido de sus pecados, comienza en su vida una experiencia de santificación, hermano Frank. Amén. Dará frutos para la gloria de Dios. San Juan capítulo 15, versículo 4 y 5, abarca sobre eso, hermano John. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, muchos frutos. Así es. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Alabado sea el Señor. Y Romanos 6:22 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ahí está, ya no estás más violando la ley de Dios y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ahí está, la vara de Aarón que reverdeció, vuestro fruto, ¿qué cosa, hermanos radioyentes? La santificación y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Qué También, más había en el arca, hermano Frank? También se encontraba el maná, que era comida. Debemos comer la vida de Cristo para que forme parte de nuestra vida. Simboliza la perfección de nuestro carácter, hermano John. Amén, gloria a Dios. O sea que el comer la vida de Cristo a través de su palabra, amigos radioyentes, nos dará el privilegio de vivir la vida de Cristo en nosotros y como producto de esto alcanzaremos la glorificación o la vida eterna. Colosenses capítulo 1, versículo 10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en buenas obras y creciendo en el conocimiento del Señor. El que no come no crece como el bebé. Claro. El bebé cuando recién nacido necesita esa leche materna para poder alimentarse bien y poder crecer. ¿Estamos de acuerdo, hermano Frank? Y usted dice ahí, llevando fruto en toda buena obra en el conocimiento de Dios. Juan capítulo 6, amigos radioyentes, versículo 31 al 35 nos dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Ahí está, eso es comida. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, o sea, soy yo, en otras palabras, y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Amén. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Hermano Frank, qué maravillosas palabras. Y Juan capítulo 6, versículos 51-54 nos dicen, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre, no bebéis su sangre, ni tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo les resucitaré en los días postreros. O sea, el comer la carne y el beber la sangre de Cristo es comer la vida de Jesús, hermano. Hacer parte de esa vida de Cristo en nuestras vidas. Los judíos no entendieron esas palabras. Romanos capítulo 6, versículo 22 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, ya no estamos violando más la ley de Dios, hermano Fran, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahí está la vara de Aarón que floreció, frutos para la gloria de Dios. Amén. Y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. Oh, mis hermanos, qué glorioso estas grandes verdades del santuario
santuario. Es por eso que Satanás hoy por hoy no quiere que estas grandes verdades sean presentadas en las iglesias, hermano Fran, ni en el mundo cristiano. Pero el Señor está haciendo un llamado, hermano Fran, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigos radioyentes, Cristo quiere que tú entregues su corazón a él hoy. Amén. Cristo quiere darte vida eterna. Cristo quiere transformar tu vida. ¿Le permitirás entrar a tu corazón hoy? ¿Por qué no abres la Escritura y comienzas a estudiar su palabra? Comienzas a alimentarte de la carne de Cristo y a beber su sangre. O sea, es a través de un estudio de la palabra del Señor. Hermano Fran, tenemos que despedir el programa. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero si usted desea más información en cuanto a estos temas o si quiere una copia de este programa, escríbanos. Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. Y si deseas llamarnos a los teléfonos 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. No se olviden de sintonizar la página de internet www.elfuerteclamor.org. Allí encontrará estudios bíblicos, mensajes importantes para usted. Entre a esa página y véala. Que Dios les bendiga, hermanos radioyentes. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.